¿Cómo surge esta otra pata en tu profesión, digamos, que es la investigación de la guitarra? Pues en mi caso, bueno, yo realicé, antes de comenzar con esto, esta investigación Mm. surge de mi trabajo de doctorado que estoy realizando en Ajá, la Universidad de Castilla-La Mancha, bien. dentro de la Facultad de Letras y de la especialidad de Patrimonio. Ujú. Pero todo esto, bueno, surge porque, bueno, mi motivación por estudiar no solamente en el rango de interpretación, sino también, pues a través de eso, de pautas ya un poco más teóricas o de conocimiento de nuevos aspectos de la guitarra, pues eso siempre ha estado en mí. Ujú, Entonces, bueno, realicé un máster en Alemania, en Weimar, ujú. con Ricardo Gallén, donde pues ya al volver de ahí con esos conocimientos empecé un poco a interesarme también por guitarras históricas. Después de eso, aquí en Linares estoy trabajando como voluntaria en la Fundación Andrés Segovia Ujú. y ahí hicimos como un estudio sobre una guitarra de Antonio de Torres que no se conocía hasta el momento y que perteneció a Emilia Corral, Emilia Segovia, que es la viuda de Andrés Ujú. Segovia, y un poco saber de primera mano cómo funcionaba ese conocimiento de instrumentos antiguos, el poder ver de primera mano, Mm. incluso tocarla, que fue la primera persona que tocó esa guitarra de Torres, despertó algo en mí que al final acabó culminando con encontrar un manuscrito de Tárrega que Ujú. había en el archivo de la fundación, de la cual soy responsable del archivo, en el que Francisco Tárrega dedicaba esa partitura a Vicente Arias. Ajá. Claro, yo soy natural de Ciudad Real, Vicente Arias, yo sabía que era de Ciudad Real, sabía que había algunas guitarras que se encontraban pues por diversas zonas, no solo en España, sino también en el extranjero, donde le han valorado muchísimo más y muchísimo antes que lo estamos valorando aquí. Entonces, ese motor que yo ya tenía previamente de me gustaría hacer algo dedicado a la investigación, algo de manera formal, en un Mm. doctorado universitario, pues empecé a pensar en hacerlo sobre Vicente Arias. Entonces ha sido un salto a la piscina sin saber si había agua o no, porque Claro. claro, se empieza un tema pero no sabes hasta dónde vas a llegar. Ujú. Y poco a poco, pues bueno, hay que tener mucha paciencia, pero pues se ha ido difundiendo mi labor y poco a poco pues están surgiendo cada vez más guitarras, que mi trabajo consiste en hacer una investigación sobre su biografía, poder publicar una biografía Ujú. lo más fidedigna posible sobre el constructor y hacer un catálogo en principio de las guitarras que se encuentran en territorio nacional en España. Claro. En principio, ¿qué dato es más difícil conseguir, el biográfico o la guitarra? El biográfico. Sí. Porque, bueno, las guitarras es complicado hasta el punto de que la exportación que está habiendo de guitarras Vicente Arias al extranjero Mm. es muy grande. O sea, yo he encontrado muchas guitarras cuyos propietarios me han pues, confesado que la vendieron al extranjero. Muchas de ellas que, claro, que me doy prisa en catalogar porque no sé si el propietario la va a vender y a Mm. quién y si esa guitarra saldrá o no de nuestros límites. Sí. Pero luego, por otra parte, el biográfico, nos encontramos en una época en la que muchos de los documentos se albergaban, pues, por ejemplo, en iglesias, en centros parroquiales que luego fueron quemados en la guerra civil. Claro. Entonces, esos documentos se han perdido. Y el recabar información de primera mano para poder establecer una línea temporal, para hacer una biografía que esté basada en datos que encontramos, Mm. pues está resultando complicada. Claro. ¿Y las guitarras sí se pueden encontrar? O sea, al día de hoy tienes catalogadas ya guitarras, más o menos Sí, cuántas. tengo Sí, catalogadas, sí, tengo simplemente, o sea, ahora mismo 5, sí. pero localizadas ya tengo más de 20. Ok. En territorio Entonces, español siempre. en territorio español, sí, en Ujú. territorio peninsular. Entonces, la cosa es que hay, tengo el convencimiento de que hay un número de propietarios, porque el rango de edades muchas veces pues son personas que no ven redes sociales, que no están actualizadas respecto a Internet, entonces la información que les pueda llegar siempre va a ser a través de medios tradicionales, ¿no? De la Ujú. radio, de periódicos. Cuando yo hago algún inciso en estos medios, comienzan a salir guitarras, ¿no? Claro. Porque
esta gente acude a estos medios para informarse y de repente esto sale. Entonces, en Ciudad Real, por ejemplo, en la provincia, solamente, bueno, ya hay una, en Ciudad Real Capital hay 2 y en la provincia está saliendo alguna más, pero evidentemente de 1850 a 1900 que tuvo el taller en Ciudad Real, tuvo que haber, o sea, y tiene que haber, yo creo, pues más guitarras que todavía no han salido a la luz. Claro. Y esa es la dificultad. ¿Se puede especular de alguna forma cuántas guitarras se construyeron? Es un cálculo que no podemos hacer ese. Es algo que no podemos hacer. Sí es verdad que una vez que yo ya tenga el catálogo completo, pues sí que agrupando y ordenando de forma temporal, sí que uno puede hacerse más o menos idea, al menos de qué se ha preservado y cuántas podría construir. Tú Ujú, piensas que Vicente Ereas se publicitaba en los catálogos de la época y en los anuarios de comercio ujú. como constructor de guitarras que trabajaba solo. De hecho, cuando salía alguna noticia o se publicaba alguna noticia sobre él, se hacía mucho hincapié en eso, en el que no tenía oficiales al cargo en su taller. Claro. Entonces, cuando vemos esas rosetas de guitarras de concierto que están talladas de manera muy, muy específica, con detalles ornamentales que son una maravilla, pensar el volumen de trabajo que él pudiera tener y cómo dedicaba él solo su trabajo a construir guitarras, no lo sé, pero no creo que fuese un número muy elevado, ¿no? Claro. De instrumentos al año. ¿Y las guitarras que has encontrado hasta ahora están en manos de luthier, de guitarristas, o han aparecido en la casa de un abuelo que es muy habitual, calculo? Pues hay de todo. Por una parte están las guitarras que pertenecen a propietarios, algunos que tocaron ese instrumento y otros que simplemente lo han tenido por gusto, porque gente que le llega una guitarra a sus manos les parece bonita o les gusta la guitarra como instrumento y la mantienen, la conservan. Ujú, Luego después otros que sí que son guitarristas que tienen ese instrumento y que, bueno, le han dado una reparación, una restauración o tocan con ellos. Y luego, por otro lado, están las colecciones privadas de constructores o claro. de coleccionistas que también pues tienen estos instrumentos dentro de su colección personal. Ujú. Hay diferentes tipologías. ¿Y en qué estado se encuentran estos instrumentos? Porque estamos hablando que como mínimo son guitarras que tienen ciento y algo de años, ¿no? Ujú. Sí, las más antiguas pues son en torno a 1870 Claro, o así más o sí, menos. 150 años de guitarra. Ujú. Sí, ¿Y sí. son guitarras que se pueden encontrar funcionales o son exclusivamente pieza de colección de museos, digamos? Ujú. Pues depende, y esto va en conexión a lo que hemos hablado antes respecto a los propietarios. Es Claro. decir, los propietarios que son guitarristas o que son coleccionistas o constructores sí que tienen las guitarras en muy buen estado. Ujú, De hecho, bueno, algunas de ellas, pues eso, se pueden tocar perfectamente, se están promocionando vídeos con ellas, de diversos guitarristas que las tocan, ajá, etcétera. Pero las guitarras que son de propietarios que no se han dedicado profesionalmente al instrumento, son las que están en peor estado de conservación. claro. Prácticamente todas ellas tienen el fondo levantado, tienen siempre fisuras, rajas en la tapa de alto nivel y claro, es muy complicado incluso poder ver cómo podría sonar porque no podemos confiar en las colas de la época ahora mismo, o por lo Claro. menos habría que tener mucho cuidado o hacer un estudio ya organológico muy, muy específico para poder saberlo, ¿no? Sí. Entonces sí que va un poco eso, en unión con el propietario que las tenga. En ese caso, ¿es conveniente o posible restaurar estas guitarras o en cuanto a la información es preferible dejarla en su estado original? Pues respecto a la restauración, hoy en día es que hay dos corrientes. Yo imagino que mucha gente también lo sabrá si lo ha Ujú, visto y yo luego digo la que a mí me parece como investigadora la sí, más interesante, ¿no? Hay una corriente que intenta restaurar un instrumento histórico haciendo como que no parezca que ha sido restaurado, ujú, ¿no? Y hay otra corriente en la que se hace la restauración y cuando alguien ve esa restauración se ve claramente que ahí ha sucedido un cambio, ¿no? sí, Yo soy más partidaria de esa segunda para saber qué había en inicio y qué modificaciones ha habido posteriori. claro, claro. Claro.
El, Y ahí es donde realmente ves la información. Incluso yo he visto guitarras con otro tipo de restauraciones hechas previamente, que ha sido interesante porque es como la vida del instrumento, ¿no? Cuando ves el interior o ves incluso cosas que han estado mal realizadas, o sea, he claro, visto restauraciones de todo tipo, con muchos tipos de materiales y es muy interesante por eso, poder ver esa vida del instrumento. claro. Porque justo ayer hablaba te lo comentaba recién antes de empezar a grabar con Francisco Sánchez, que él es constructor y restaurador. Y hablábamos un poco de eso de que el trabajo del restaurador no está reconocido e incluso está intencionalmente invisibilizado, porque la buena restauración es aquella que nadie ve en términos generales. Y Mm. tampoco hay una marca o un sello que un restaurador deje sobre una guitarra en la cual ha trabajado quizás meses para volver a dejarla funcional. Entonces, Mm. está bueno esto que planteas tú como de dos posibilidades diferentes, ¿no? De intencionalmente mostrar que hay ahí un trabajo de restauración que no pertenece a la guitarra original, es también más honesto, ¿no? Es una práctica honesta con el constructor, digamos, porque Y no estás poniendo en su firma un trabajo que pertenece a otra persona, ¿no? Está bastante claro. Hasta aquí está la guitarra original y esta es la restauración. eso es. Ujú. Otra cosa, otro tema ya Sí, es el empleo de materiales o de técnicas que sean poco invasivas para el instrumento y que estén acordes con la época en la que se claro, construyó. Es decir, poder restaurar un instrumento significa también hacerlo con los medios adecuados. Es como restaurar, no sé, un cuadro de Velázquez utilizando pintura moderna claro. acrílica, no Sí, sé, por sí, sí, decir sí, sí, algo, sí, ¿no? claro, No tiene, o sea, es una invasión que además le hace perder valor artístico al instrumento, le resta el valor. claro. Entonces, claro, una cosa es esa y otra cosa es eso, enmascarar lo que se está haciendo. Ujú, Entonces, por eso yo soy partidaria de que si se hace una restauración, que se vea, ¿no? Que está restaurada, pero eso sí, siempre con los métodos adecuados. claro. ¿Qué materiales encontramos en la guitarra de Arias? Pues encontramos todas las tapas de pino abeto, Sí. eso a 100% de guitarras que he visto y catalogado lo tienen. Y luego en cuanto a fondos, Ujú. sí que el palo santo es lo que predomina, aunque Ajá, también hay muchas de ciprés y de arce rizado, ajá. que suelen estar normalmente asociadas a guitarras más de uso doméstico. Estamos hablando de una Ok. guitarra de ronda, guitarra de uso Sí. doméstico que compran propietarios que quieren pues tocar a lo mejor por la calle, en la taberna, en casa, en un ámbito muy coloquial, que además estas guitarras tienen las rosetas, la filetería muy muy básicas, simplemente con anillos concéntricos, de tonos madera, Mm, diferentes tonos de marrón, etcétera. Y ahí es donde más he visto estas maderas. También he visto guitarras de concierto, por ejemplo, con aros y fondo de arce rizado. claro. Que no es tan Y la habitual, ¿no? última, No es ¿el tan qué, perdón? habitual en la época. El arce rizado. eh, a ver, yo tengo como referencias de guitarras de arce rizado bastante más cercanas en el tiempo. No sé si era tan Ujú. habitual en esa época. Pues en ¿No? principio yo ahora mismo he visto una de ellas de Sí. concierto y otra de uso doméstico y Ujú. luego otra de ciprés de uso doméstico. Sí. Y bueno, una que ha sido para mí una cosa inaudita, que es una que tiene Felipe Conde, que Ajá. tiene aros y fondo de palo rosa. Ajá. Mira. Además, una madera muy interesante Sí. y muy, para mí sorprendente, porque no me Sí. esperaba esa madera en instrumentos de esta época, ¿no? Claro, sí, sobre todo Mm. porque, a ver, son maderas que tienen un origen muy lejano, geográficamente hablando, y Eso que es. no hay mucho, no había mucho mercado en ese. De hecho, creo que la popularidad del ciprés también tiene que ver con la accesibilidad que había sobre esa madera en esa época, ¿no? Ya el palo Eso es. santo de India en guitarras del siglo XIX ya es un trabajo bastante complejo. Mm. Pero me sorprende el rizado, y bueno, y el palo rosa, como dices tú, pues es Sí, más extraño aún. Qué sí. interesante, ¿no? Todas las cosas que uno va encontrando en estas Sí, sí, investigaciones. sí, Es, totalmente. Luego las tapas sí que es verdad que son todas de primera calidad, sí, porque en todas ellas se ve claramente, no sé cómo le llamáis vosotros, el espejuelo, que son sí, espejuelos, las sí, líneas, ¿no? El sí, espejuelo.
Pues claro, en todas ellas es una de las primeras cosas que yo intento identificar Ujú, y está ahí. O sea que, claro, en fin, es una connotación de la calidad también, ¿no? De las maderas de la tapa. claro. Y luego respecto a diapasones, pues he visto ébano y también algo en nogal también. Sí. Y bueno, y poco más. Y luego también, bueno, los materiales de la filetería de la roseta, pues hay algunas incrustaciones en nácar, pero Ujú, luego casi todo es, pues eso, es tintada con diferentes figuras. Sobre todo el trabajo de elaboración que tiene es lo que más destaca, ¿no? Cuando se ve una guitarra de Vicente Arias. claro. Y en cuanto a la construcción del instrumento, ¿tiene alguna particularidad el diseño ¿Hay un diseño de Arias o sus guitarras van cambiando? ¿Cómo sucede Ujú. eso? Pues esto es algo que yo he constatado que ya estaba publicado porque en el libro de Vicente Arias, Le Luthier Oublié de Alberto Martínez, Ujú, que publicó en la editorial Camino Verde, sí. hizo pues un estudio sobre diferentes guitarras que fue encontrando en Europa y algunas de ellas que se encuentran aquí en España, de colecciones privadas, de constructores, también de guitarristas, y luego también ha estado viendo algunas que tienen más de 6 cuerdas, que tienen 9, 11 cuerdas. Eh, pues todas estas guitarras sí que es verdad que hay como una especie de conversación entre diferentes restauradores y constructores y demás, y lo que comentan es que no hay una plantilla como Ajá. tal instaurada. De hecho, pues se puede ver claramente. También es verdad que la información que yo recabo, la madera es un elemento vivo y todo esto, claro, ha oscilado con el paso del tiempo, ¿no? Claro. Yo luego tendré que extraer mis conclusiones para ver si hay algo que permanece o que está constantemente cambiando. Sí que es Ujú, verdad que tanto estos restauradores y constructores en este libro que tienen esta conversación, como yo al verlas, veo que totalmente hay un experimento constante con las plantillas, con el varetaje, con las medidas, y siempre se observa un cambio en algo. mm, Entonces, esa mentalidad de experimentación que, por ejemplo, Torres también tuvo en su faceta constructora, pero sí que quizá era un poco más estable en la construcción. ujú, Sin embargo, yo en Arias coincido con lo que se expresa en este libro porque constantemente hay una revolución, un cambio. claro, No muy grande, pero sí que se nota que en fin, que va probando, ¿no? Cosas nuevas. claro. Imagino que tendría o sea, plantillas determinadas y no sé de qué forma iría haciendo los cambios, pero sí que es verdad que se observa mucha variación. Claro. Tú me decías hace un ratito que él trabajaba solo, que tenía un taller donde solo... ¿Nadie continuó con ese taller más allá de su trabajo específico como constructor de guitarra? ¿Se puede hacer un registro de qué pasó con esas plantillas, con las herramientas, con el lugar donde tenía el taller? Ujú. Pues ahora mismo no se sabe nada sobre ello. Yo he Mm, hablado con algunos constructores de Madrid porque, claro, él se traslada a Madrid en el año en torno a 1900. mm, A lo largo de ese año, puesto que en 1900 todavía hay guitarras que tienen la etiqueta con la localización en Ciudad Real. Entonces, vamos a hablar entre 1900 y 1901, se traslada a Madrid. ujú, Tiene su taller en 3 localizaciones diferentes de la capital. Entonces, cuando él fallece, no se sabe qué ocurre porque no tuvo descendencia. ajá, Entonces, claro, esto fue algo que determinó mucho y marcó mucho el legado de Vicente Arias, porque al no tener descendencia, él estaba casado en segundas nupcias con su segunda esposa y demás. No se sabe qué ocurre aquí. O sea, una de mis metas a nivel biográfico es poder contactar mm, con descendientes, o sea, bueno, descendientes, él sí que tuvo varios hermanos, pues poder contactar con descendientes de sus hermanos para poder rescatar información por ese medio, porque información de sus descendientes directos no va a haber nada, ¿no? claro, Mismamente, yo en Madrid he intentado localizar, o bueno, en la calle donde tenía sus talleres, ahora mismo, claro, no hay nada, ni siquiera hay una placa, ni nada conmemorativo, y lo mismo ocurre en Ciudad Real.
Sí que hay el hecho de una propietaria comenta un dato anecdótico que le dijo su padre, que fue uno de los que tiene una guitarra de Vicente Arias en Ciudad Real, que cuando su padre era joven, estamos hablando a lo mejor, pues eso, de los años 1940 o Ujú. por ahí, o 50, que le dijeron que en el vertedero de Ciudad Real habían muchas guitarras, que se habían encontrado muchas guitarras y que si quería que fuese a por una. Y este señor contaba que llegó allá al vertedero y que había muchísimas cajas de guitarras y que cogió una y se la llevó. De Ujú. hecho, la propietaria, pues, o sea, conserva la caja original de Vicente Arias, que es una caja como de forma, no llega a ser un octógono, es como una especie de prisma, Ajá. todo en madera y luego tiene un terciopelo verde por dentro, el terciopelo, claro, pues muy desgastado y demás, y esa es la caja original, o sea que se la encontró en el vertedero de Ciudad Real. No se sabe cómo llegaron ahí tantas guitarras, si fue por un desalojo del taller o qué queda de resto de ahí, pero lo Claro. que está claro es que en la órbita de constructores actuales en Madrid, que sabemos que tienen, porque por ejemplo los Ramírez tienen un legado que estaba en esa época allí, Ajá. no hay conocimiento de que se mantuviese nada del taller, una pena. Claro. Bueno, pero le da un poco más de mística a la investigación también, ¿no? Como le Eso aporta un desde valor luego. extra. Es difícil, estás en una tarea difícil, lo sabes, ¿no? Lo sé, lo sé. Perdón que te lo diga así, pero Bueno, tenía que no, reconocerlo. lo sé. Yo la investigación Mm. sé que lleva mucha paciencia dentro, Sí. sé que tiene, pues eso, pues muchas horas de encontrar, pues eso, frutos o uno cada muchos que no lo Ujú. van a ser. Entonces, Claro, pues bueno, solamente queda eso, continuar en la búsqueda y al final intentar elaborar algo con el material que pueda tener. claro. ¿Cuánto tiempo llevas buscando la obra de Arias? Pues este es mi segundo año. Bueno, la Ajá. primera guitarra que yo encontré fue en verano de 2021. Ujú. Yo no había formalizado la investigación todavía como tal, pero antes de hacerlo empecé un poco a ver qué había por allí. Y bueno, y cuando encontré la primera guitarra me animé, empecé a buscar pues en diferentes archivos de Ciudad Real Capital, en el archivo provincial, en el archivo histórico municipal, etcétera. Empezaron a salir algunos datos y empezó un poco a florecer este tema y entonces me animé a seguir con la investigación, pero es verdad que el movimiento máximo que he tenido ha sido en el año 2023 Claro, claro. y espero continuar así con, o sea, con ese nivel y poder encontrar incluso más información, claro. Ojalá que sí. ¿A dónde te podemos contactar la gente que tenga un dato, que haya visto una guitarra, que cree que un abuelo tenía? Me imagino que te llegarán muchos datos de Sí, ese estilo pero bueno, es un poco el hilo del cual uno va tirando, ¿no? Para llegar. ¿Cómo puede la gente contactarte? pues bueno, pueden contactarme a través de mis redes sociales simplemente escribiendo en el buscador María José Tirado Amador y entonces pueden contactarme por ese medio o mandarme un email a María José Tirado Amador, mi nombre y mis dos apellidos, Ujú. @gmail.com. Vale. De todos modos, en la descripción de este vídeo, si lo estamos viendo en YouTube o en el post, si estamos en el blog de Barber, vamos a dejar también los contactos y los datos por escrito, por si tenemos la suerte de encontrarnos con Ojalá. algún portador de una guitarra de Arias que pueda contactarse Estupendo. contigo. Yo espero que si alguien está viendo este vídeo Mm. y tiene alguna o conoce de alguien que pueda tenerla, pues claro que sí, que se ponga en contacto conmigo para formar parte del proyecto, porque seguro es muy interesante. Ojalá que sí y que volvamos a hablar también cuando ese hallazgo suceda, digamos, cuando a medida que encontremos nuevas guitarras, seguir difundiendo esta búsqueda tan interesante, porque al fin y al cabo estamos hablando de la historia de la lutería, de la guitarra española, que es un poco lo que nos motiva a todos nosotros a estar haciendo este trabajo, digamos, de tu lugar como profesora de guitarra, como investigadora, nosotros como proveedores de maderas para luthiers de hoy, que también necesitan un poco alimentar esta historia del instrumento y motivarse con estas historias que son tan interesantes y tan inspiradoras, ¿no?
Eso es. Además, también a mí me ha ayudado esta investigación a ser consciente del valor patrimonial Mm, artístico tan grande que hay aquí en España. O sea, claro. que Antonio de Torres evidentemente está en la cumbre de la labor constructora, ¿no? Y es, como siempre hemos dicho, el padre de la guitarra clásica, ¿no? Ujú, En cuanto a nivel organológico, pero es verdad que Vicente Arias, también coetáneo en el tiempo, durante una época con él, también tenía pues ese motor, estamos hablando, ¿no? De experimentación, las guitarras que suenan de Arias siempre las vamos a ver con ese timbre, ¿no? Propio ujú, de finales del siglo XIX y comienzos del XX, un timbre muy aterciopelado, luego después las densidades de las maderas son mínimas y son guitarras que no pesan prácticamente claro. nada, tienen muchísima ligereza. Sí, Entonces, además, él confiaba muchísimo en las colas que utilizaba y se ven, pues eso, sobre todo los acabados que él tiene, no solamente en el exterior, sino también en el interior, ujú, los refuerzos, las varetas, los civiles, todo esto hace que la labor constructiva que tenía es que era de primera calidad, incluso en guitarras que eran de uso doméstico. No nos olvidemos que en las etiquetas de Vicente Arias hay impresas muchísimas medallas que él tuvo de condecoraciones de premios ganados en la Exposición Internacional de París, en la ujú, Exposición de Barcelona, o sea que tuvo medallas y condecoraciones y premios por sus guitarras en las exposiciones de más alto nivel de tipo artístico en Europa. claro, claro. Y todo eso ha quedado en el olvido durante un gran número de años y ahora está volviendo a resurgir otra vez, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes que todo eso se forjó aquí, se forjó en nuestro territorio y claro, ahora mismo fuera de España yo diría, no lo sé a ciencia cierta, pero yo diría que incluso puede ser que haya o el mismo número o más guitarras o instrumentos de Vicente Arias que aquí en España, porque no Mm, solamente construye guitarras, también laúdes y bandurrias. claro.